Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Miren, hace 48 horas que vengo pensando qué hacíamos si la rendición no se votaba. ¿Cuál era la consecuencia para la gente? No para nosotros, para la gente, que esa votación no saliera a generar. ¿Cuál era la consecuencia para esos niños que esperan de nosotros nada más que nos acordemos? Que nos acordemos de verdad, que pensemos que el futuro para ellos es hoy, no es mañana. Y tengo la alegría, y hasta yo diría la tranquilidad, y me saqué un peso de encima. Cabildo Abierto, y hay que decirlo, hay que agradecerle a Cabildo Abierto, resolvió acompañar la rendición de cuentas. Eso lo que significa es que vamos a poder atenderlo, chiquilines, que hay un futuro para ustedes, que no es la solución, pero sí un mensaje político. Ese mensaje político es: nadie queda afuera. Que después de los diagnósticos y saber que de un adulto mayor 10 niños son pobres, de cada adulto mayor tiene un significado. Y que por eso este gobierno toma la decisión política de ocuparse y atender. Estoy contenta, me saqué un peso de encima de verdad. Y veo este lunes y el comienzo de esta rendición con otra tranquilidad. No sé si todos sabían lo que nos jugábamos, pero nos jugábamos muchísimo. Nos jugábamos poder cumplir con lo que prometimos, con la gente, no para nosotros. Así que disfrutemos de este momento. Tenemos rendición de cuentas, eso va a suceder. Y a partir de ahora y el 2027 van a haber respuestas a los más necesitados. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia hoy de Álvaro César Alfonso, la asistencia técnica de Javier Caraballo, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, ponemos en marcha el cernidor número 308, correspondiente al día 17 de agosto del año 2026. Ustedes acaban de ver el monólogo interpretado por la hoy diputada del MPP, además de miembro de la Dirección Nacional, de la señora Ana Cecilia Cairo Modernel, a mi juicio, candidata al premio Florencio. Los Florencios, si ustedes no lo saben, son los premios de teatro más importantes y tradicionales de este país, que se otorgan desde los años 1960 por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay. Reconocen, dicen, lo mejor de la producción escénica nacional. Ya saben ustedes que un actor o actriz es alguien que da vida a un personaje frente al público. Utiliza su cuerpo, su voz, sus emociones para interpretar una historia, un relato. Por tanto, el actor o la artista no necesariamente tiene que creer en lo que está diciendo, porque está dando voz a un personaje. Un ejemplo claro de esto fue Mujica, que durante años interpretó a un personaje, el Pepe, que, aupado por una larga lista de papanatas, confundieron al personaje con el actor y así recorrió el mundo. Pese a que la señora Cairo proviene del mismo sector político creado a imagen y semejanza del Mujica actor, está hoy lejos de alcanzar la calidad interpretativa de su mentor, que la señaló como ministra de Vivienda sin tener en cuenta que era deudora consuetudinaria de impuestos referidos precisamente al sector cuya dirección se le asignaba.
Entre ellos el impuesto de primaria, que en Uruguay es un tributo anual que grava las propiedades urbanas, suburbanas y rurales, todas las propiedades, y su recaudación se destina a financiar los gastos del Consejo de Educación Primaria, como la alimentación escolar, la compra de útiles e incluso el mismo mantenimiento de las escuelas. El gobierno de Yamandu Orsi tuvo que pedirle su renuncia cuando se supo que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial no tenía regularizada la casa donde vive y nunca pagó la contribución inmobiliaria que le corresponde. Tampoco el impuesto de primaria. Se supo también que el terreno en el que vive desde 1994 estaba registrado como un baldío de 1.500 y pico de metros, por lo que es evidente que Cairo y sus familiares nunca comunicaron las obras que se hicieron en el Uruguay, en el lugar. Hoy suponemos que la exministra está cumpliendo con sus obligaciones. Suponemos. Con sus obligaciones como cualquier otro contribuyente. Y eso debería darle más tranquilidad, por lo menos la tranquilidad espiritual, que haber conseguido que Cabildo Abierto les haya dado los 2 votos que le hacían falta para aprobar la rendición de cuentas. Y entonces, sí, si se lo votan, podrán darle a algunas familias 10.000 pesos por hijo hasta que estos cumplan los 3 años de edad. Como en Uruguay, según el INE, existían en 2023 unos 150.000 niños por debajo del nivel de pobreza, la actual medida alcanzaría a la tercera parte de la población infantil, con un monto calculado en 30 millones de dólares. 2 millones menos que los que se pagó por la estancia María Dolores, adjudicada a 6 familias de tamberos cuyos hijos, se dice, se van a instalar en el lugar. Creo que la diferencia es notable y evidente. Ahora bien, la pobreza en la niñez es un problema estructural del Uruguay. En los últimos 30 años, la tasa de pobreza en niños se ha multiplicado entre 1,5 y 2 veces que la de la pobreza en general. Siendo yo un escolar, la principal y más emblemática iniciativa para combatir la pobreza infantil fue la campaña de ayuda al niño del campo, impulsada a finales de la década de 1930, consolidada durante los años 40 por la Asociación de Amigos de la Educación Popular y diversas comisiones filantrópicas. Esta movilización social y estatal nació para responder a las profundas carencias materiales de salud y educacionales que afectaban en aquel entonces, le estoy hablando de hace unos 70 años, a la infancia en el interior del país. Efectivamente, saquen la cuenta, han pasado más de 70 años y seguimos agitando las mismas consignas, gobierno tras gobierno. Para disminuir la pobreza infantil es necesario que todo el hogar deje de estar por debajo de la línea de pobreza. La línea de pobreza aumenta con la cantidad de personas que viven en el hogar, sin importar si estas personas son niños o adultos. Siempre referidos al año 2023, el 71% de los trabajadores pobres se encontraban en la informalidad, sin aportes a la seguridad social,
y recibían bajos salarios, fundamentalmente por su baja formación, porque no están formados, no han ido a la escuela y ni que hablar de la enseñanza secundaria. El 60% de los trabajadores pobres tuvieron ingresos laborales líquidos mensuales menores a 15.000 pesos, tomando como base diciembre del año 2023. Evidentemente, las familias que reciban las ayudas se verán auxiliadas en su economía, pero como una medida aislada, sin controles, sin planes de seguimiento en salud y educación, sin tener en cuenta los déficits formativos de los padres que deberán administrar dichas ayudas. Y sin esas medidas auxiliares, la medida puede ser un subsidio más, nada más que eso, condenado al fracaso para el objetivo que se dice se persigue. Por ahora he comentado el monólogo de la señora Cecilia Cairo, que esperamos todos, esté regularizando su situación en materia impositiva. No sea cosa que sigamos en la misma situación que estábamos antes y que llevó al presidente Orsi a pedirle la renuncia. ¿Cómo sería la situación que el presidente Orsi le pidió la renuncia? Porque después ha tenido circunstancias no parecidas, yo diría que incluso más graves, porque afectaban a su propia condición de presidente de la República y no tomó ninguna medida. Así que cedo la palabra a mi compañero Álvaro Alfonso, que recuperado bastante de su estado gripal, debe estar ansioso, supongo, no me ha dicho nada, de darle a la sin hueso. Así que eso que pasó, esa inteligencia artificial, no, porque no, lo eso, inventó usted, eso, lo dijo esta señora, eso. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, yo le voy a contar todo lo contrario a todo este verso que han armado en estos días. Bueno, estimados televidentes, acá estamos en lo que dice posviral, porque en realidad una gripe, el cuerpo tiene defensas y se enfrentan al virus y se ve que lo agarran a trompada el virus. Perdóname, sí, no hemos dicho nada de Horacio. De Horacio. Horacio sigue con sus problemas de dolor en la cintura, en la rodilla. Esperamos que poco a poco, o de una vez por todas, los médicos que lo atienden den con el mal y lo tengamos aquí. Sí. Estamos peor que Nacional. Bueno, le decía que es un decir, sí, tan mal no decir. estamos. No. Y bueno, voy al tema. Durante el trámite del proceso de la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal de esta administración, asistimos como nunca a la mentira, la hipocresía, la falta de respeto a los electores, la falsedad, el engaño y hasta convertirse en embustero, un título que le queda como traje de casamiento a Fernando Pereira. Y ahora sumaría a la diputada Cairo. Desde la vuelta a la democracia, el Frente Amplio ha tenido una postura constante que se amplió con los años de destruir todo lo que podía generar riqueza, y especialmente el bienestar de los compatriotas y no compatriotas. Y le voy a poner los siguientes ejemplos. Votaron en contra de la ley forestal, la ley de puerto, la ley de zona franca, la ley de inversiones y la ley de marco regulatorio energético que fueron aprobadas durante los gobiernos de Sanguinetti y Lacalle Herrera. 4 en uno, 1 en otro. En realidad se llenan la boca con el tema de los molinos,
de energía, los molinos. Y en realidad, si no se hubiera votado la ley del marco regulatorio energético que permitió que el privado interviniera, ellos no solo lo votaron en contra, sino que intentaron 2 veces hacer un plebiscito. Mentirosos. Son grandes mentirosos. Y hay gente que le cree, ¿no? Y demasiada gente le cree. Todos tuvieron un rechazo con medidas abusivas, no solo desde el Parlamento, levantando la mano, sino también desde el sindicato afín del Partido Comunista, que le metió la mano y sigue tan campante administrando millones de dólares de las cuotas sindicales que nadie controla. El gobierno anterior pudo haber intervenido en este tema y no lo hizo. Sin embargo, miren, le hablé de 5 leyes, ¿no? Podría hablar de muchas más. Sin embargo, cuando el Frente Amplio, luego de hacer de los plebiscitos a las leyes que citamos, en sus gobiernos, para que vean la hipocresía, la mantuvo, la profundizó y la gestionó con el principal que las había criticado, el contador Danilo Astori, idolatrado personaje tanto por la izquierda, pero también por representantes del Partido Nacional y el Partido Colorado, que, hay que decirlo, este señor creó impuestos para mantener la fiesta frente amplista. Pero bueno, antes de lleno, ya que después de escuchar a Cairo y eso, todo, conocer vamos a conocer una nueva violación constitucional del Frente Amplio. ¿De qué se trata? Bueno, se ha votado un proyecto en el Parlamento que ahora se lo vamos a dar a conocer. Con los votos del Frente Amplio, no sé qué hará Manini ahora y compañía en la Cámara de Diputados, y también algunos miembros del Partido Nacional y el Partido Colorado, que es digamos, porque la verdad que da risa esto, la cuota del arte. Hay un proyecto de cuota del arte que contiene esta barbaridad. El senador Rodrigo Blas, del Partido Nacional, a través del absurdo en el debate, por ejemplo, mencionó los 5 latinos. Le voy a leer lo que establece este proyecto aprobado por el Parlamento, pero antes le voy a decir que esta ley está violando la Constitución de la República, una vez más, ¿no? El artículo 8 dice claramente que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino lo de los talentos y las virtudes. Acá el talento queda y la virtud queda por el camino. Yo creo que este artículo habría que borrarlo de la Constitución. El Frente Amplio tendría el derecho de borrarlo por las burradas que hace. Bueno, ¿qué contiene este proyecto? Un poco desconocido, porque no ha tenido mucha difusión. Establece un cupo mínimo de 30% de participación para artistas mujeres y disidencias nacionales en los espectáculos musicales en vivo que reciben financiamiento o apoyo del Estado en Uruguay. La iniciativa ya tiene la media sanción del Senado y vamos a ver qué pasa en diputados. Se aplica en eventos musicales organizados por instituciones públicas o que reciben aportes, exoneraciones o apoyos económicos estatales siempre que programen a 2 o más solistas o banda. Es decir, que usted puede traer a los Rolling Stones, pero tienen que cantar dos muchachas. O no sé, bueno, los Rolling Stones sí, está bien. Ahí daría la cuota. Y viene con cálculo matemático y todo, ¿no? Se debe cumplir un cupo si la grilla incluye solistas, mujeres de disidencia o bandas de integración mixta con al menos el 30% de integrantes de mujeres y disidencias.
Bueno, una cosa que nos metieron que la dictadura empezó el 27 de junio de 1973 y otra cosa que en la rendición de cuentas y en estos proyectos nos quieran meter el comunismo por ley, porque esto solo podía pasar en la Unión Soviética y en Cuba. Bueno, y tiene sanciones también este proyecto. Unas sanciones a los organizadores que no cumplan, debiendo pagar una multa del 6% de la recaudación bruta del evento y la inhabilitación por 1 año para recibir fondos públicos. Imaginen todos los municipios que organizan sus fiestas en todo el país. No pueden elegir ahora. Se las elige el Frente Amplio. Quiénes van a cantar, aunque no sepan, ¿no? Pero bueno, las eligen. Y bueno, ¿y cuál es el destino de las multas? El dinero obtenido se destina a un fondo de fomento para proyectos de artistas, mujeres y disidencias. Bueno, y el disparate es ejecutado por el Instituto Nacional de Música del Ministerio de Educación y Cultura. Como dije, el senador Blas ridiculizó este proyecto, con toda razón, y mencionó, entre otros, a los 5 latinos. Entonces dijo que de aquí en más, si venía Estela Raval integrando el grupo de los 5 latinos, había que sacar a 2 latinos y poner a 2 latinas. Es decir, que de los 4 hombres hay que eliminar 2 para tener la cuota. Y bueno, vamos a, por lo menos para distender, vamos a escuchar el tema, diría, más emblemático de los 5 latinos y que mucha gente lo tiene como el tema número 1 de este grupo musical, muy famoso en la década de los años, fines de los 50 y principios de los 60. Bueno, esta canción, como digo siempre, que mientras mi garganta no cumpla años, voy a seguir desafiando esa trompeta. Bueno, esta canción, como digo siempre, que mientras mi garganta no cumpla años, voy a seguir desafiando esa trompeta. Balada triste de trompeta y en la noche luna llena que llorando recordar nuestra pena. Bueno, yo le convoco a los televidentes a que elijan a 2 representantes del Senado, del Frente Amplio, de la Cámara de Diputados, puede ser Cose, puede ser Betiana Díaz, a ver cuáles de las 2 podrían integrar si vinieran a cantar los 5 latinos, porque tenemos que poner 2 latinas o de disidencia, no sabemos, porque ustedes vieron que
se estaría preguntando hasta ahora, ¿por qué incluye esta cuota solistas, mujeres y disidencias? Y bueno, vamos al... Yo fui precisamente, a mí me llamó mucho la atención y yo creo que no se ha animado a decir qué tipo de disidencia. Bueno, ¿qué dice la Real Academia sobre esa Ahí palabra? está. ¿No? Ahí Dice, está. disidencia es el desacuerdo o la falta de conformidad con un conjunto de ideas, Exacto. normas, creencias o decisiones establecidas por la autoridad, un grupo o la sociedad. También se refiere al grupo de personas que se apartan de una doctrina u organización por no compartir sus posturas. Se lo vuelvo a leer. Disidencia es el desacuerdo a la falta de conformidad con un conjunto de ideas, normas, creencias o decisiones establecidas por la autoridad, un grupo o la sociedad. También se refiere al grupo de personas que se apartan de una doctrina u organización por no compartir sus posturas. Ya, pero yo he buscado lo mismo y me aparece un apartado A ver. que dice disidencias sexuales y de género. Movimientos e identidades que cuestionan la heterosexualidad obligatoria o el binarismo de género tradicional, politizando la diversidad. O sea, dándole diversidad a las relaciones sexuales. Después hay disidencias armadas que no vienen al caso. Yo creo que está claro que se está refiriendo a las disidencias sexuales y de género. Creo yo. Lo que pasa es que no se ha animado a decirlo Para ponerlo, explícitamente. claro, no lo pusieron. Creo yo, Sí, puedo sí. estar equivocado. Lo interpretará esta oficina del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Puede ser. Yo lo interpreto así. Sí, no, se interpreta así, no tiene otra interpretación. Bueno, ¿qué va a hacer vuelvo a reiterar, qué van a hacer el Cabildo Abierto, el Partido Nacional y el Partido Colorado con esto? ¿Lo van a votar? ¿Realmente? Cairo, hay que meterse en esto, ¿no? Bueno, pero quiero referirme, porque ya tenemos varios mensajes y todos con el tema de la rendición de cuentas, el apoyo de Cabildo Abierto al Frente Amplio. Pero quiero referirme a Cabildo Abierto porque creo que ha cometido un error estratégico fundamental. Y yo creo que a medida que avancemos, no sé si tengo la razón ahí, pero bueno, capaz que sí que me la dan. El apoyo a Cabildo Abierto en el año 2019 fue para algo central, que su líder, Guido Manini Ríos, graficó muy bien. Se acabó el recreo. La gente no es tonta y un grupo de ciudadanos percibió que debían aparecer alguien que levantara la voz cuando el propio Estado o el gobierno de turno violan las leyes o levantara la voz. Bueno, pero ¿qué pasó? No se acabó el recreo. Y este gobierno es apoyado ahora porque todas las horas de la clase son recreo. Y la pregunta que hago es, ¿por qué creen que Manini no salió senador? Porque no se puso firme para que se acabara el recreo. Porque 3 senadores y 11 diputados en esta democracia de Uruguay pueden conseguir cosas muy buenas para el país. En este caso, de proyecto de ley venía después, pero lo primero, la gente, y si usted habla con sus votantes de aquel momento, le dirán, no, yo ahí lo puse por otra cosa, para que parara esto que venía mal, que se violan las leyes, etcétera, etcétera. Y no intervinieron en eso, directamente. No es casualidad que Manini no haya salido senador. Además, una frase juega más que todos los proyectos y todas las explicaciones que se puedan dar. Se acabó el recreo. Ahora, vamos a la rendición de cuentas de lleno.
En esta semana se vota. Esperaremos nosotros el resultado final de la votación en diputados y veremos el contenido, porque todavía no sabemos el contenido. No sabemos las barbaridades que pueden estar incluidas más allá de del Florencio para la diputada Cairo. Hoy no sabemos qué puede salir, sabemos que se aprobará en general, y luego el articulado que se votará en las próximas horas. Hacía un mes que se sabía que Cabildo Abierto iba a apoyar. Por lo menos nosotros acá lo sabíamos. Y el gobierno instaló el circo con 3 actores de circo: Fernando Pereira, Alejandro Sánchez, Jorge Díaz. A lo que se subió la trupe de mediocres e ignorantes legisladores, pero también en las redes sociales. Hubo fanáticos frente amplistas que repetían las mentiras de sus supuestos líderes. Hoy el Uruguay está o navega en la política entre la mentira y el fanatismo de un partido o de un líder. Los que representan la coalición parece que no sabían la postura que tomaría Cabildo Abierto. Lo de Sánchez y Pereira no tiene parangón, porque están conduciendo el gobierno más mentiroso de la historia política del Uruguay. El planteo del Frente Amplio, ¿cuál fue? Como lo dijo esta señora, ¿no? Ahora le cambió el discurso porque ahora estaba agradecida que Cabildo Abierto los había apoyado. ¿Cuál fue el planteo del Frente Amplio en estos días? Que los otros son insensibles, no votan la rendición, habrá un impacto social, no habrá duplicaciones de asignaciones familiares y todas las medidas para los postergados serán los que Odone, integrante de la mentira oficial, llama a los niños de los contegriles. ¿No? Bueno, están hablando de Manini, que después vamos a ver otro video. Y yo creo que es bueno escuchar en los próximos minutos a Julio Sosa. Pero sigo. En la seguridad para el ingreso de 300 efectivos oficiales para combatir supuestamente el narcotráfico. Nadie de la coalición, por lo menos, no encontré, dijo lo que voy a narrar, pero no es que haya... América ya está, ya se descubrió. No, pero tuvo que haber una respuesta de este tipo. Ir un poquito para atrás. Si no se vota la rendición de cuentas en cualquier gobierno, el país no desaparece, sigue andando. Y fíjense en que hace 40 años no se votó la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal y el país siguió andando. Y le vamos a contar por qué. Y le vamos a decir qué hizo el Frente Amplio en ese momento. Que ahora lloran y dicen, ay, nos dieron los 2 votos y ahora vamos a atender a todo lo que tenemos que atender. Van a ver la hipocresía que vamos a narrar, porque no tiene otro calificativo. El 14 de noviembre del 86, yo estaba ahí además, porque cubría para Radio El Espectador el Parlamento, en el marco de la Asamblea General presidida por el doctor Enrique Tarigo, en medio de una complicada negociación entre colorados y blancos, se paró el reloj de sala, porque un minuto después de las 0 provocaba que no se votaría un eventual acuerdo. Se estiró un poquito, como en el Mundial, el juez dio 3-4 minutos más, pero no prosperó. Finalmente la rendición fue rechazada. Ahora, había una bancada que se pudo convertir en Cabildo Abierto en el año 86. El Frente Amplio tampoco votó. Qué manga de hipócritas y mentirosos, ¿no? No lo dijeron esta vez. El Frente Amplio pudo torcer la historia y como nunca asume la responsabilidad ante el país, lo volvió a practicar esa noche. ¿Qué pasó?
Sanguinetti cerró el Uruguay, era el presidente de la República, no. El director de Planeamiento y Presupuesto, el contador Ariel Dabrié, raudo y veloz, redactó un proyecto de ley que se convirtió con recursos financieros y aspectos sociales por doquier. La ley 15.851, la pueden buscar, se votó el 24 de diciembre de ese año. Es decir, que en un mes y 8 días que había fracasado la rendición de cuentas, se arregló el problema. Es lo mismo que podía haber hecho Manini ahora, ¿no? Pero además esos artículos los iban a votar también todos, los blancos y los colorados. La ley 15.851, yo recuerdo que se la llamaba como la ley Capicúa por la numeración simétrica, ¿no? Y le voy a decir lo que tuvo esa ley Capicúa, que tenía la rendición no fue votada, pero después votaron esta ley. Ya que lloran, el Frente Amplio pudo haber votado en general en aquel momento. Y no lo hizo. Artículos 8 al 25 de esa ley, la 15.581, estableció un marco protector para que los traslados del personal entre oficinas del Estado no afectaran los derechos adquiridos por los trabajadores. Con respecto a la infancia y la adolescencia, artículo 113, se asignaron partidas presupuestales específicas y recursos extrapresupuestales para el fortalecimiento del entonces Consejo del Niño. Esto financió la mejora de hogares, de atención, alimentación y programas de amparo directo a menores en situación de vulnerabilidad social. El artículo 117 concedió el beneficio de acumulación de sueldos, funciones para los practicantes de medicina que se desempeñaban en salud pública y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República simultáneamente, permitiendo defender el derecho al doble empleo técnico en áreas críticas de la asistencia social. El artículo 118 de esa ley, que no se votó porque no salió la rendición de cuentas, pero un mes y 8 días sí se votó, porque las cosas buenas fueron en esa ley y fueron aprobadas. Sería bueno que en todas las oportunidades viniera una rendición de cuentas, no la votaran y después se eligieran los artículos que llevan a que la gente pueda vivir mejor y no las estupideces que ponen en las rendiciones de cuentas en muchas oportunidades, que se las vamos a decir cuando tengamos lo que votan en la Cámara de Representantes. El artículo 118 dice: se dotó al Ministerio de Trabajo de mayores capacidades administrativas para fiscalizar las condiciones de salud, higiene y medio ambiente laboral en las empresas, permitiendo sancionar los incumplimientos que se pusieran en riesgo la integridad física de los trabajadores. El artículo 224 modificó las normativas de apoyo a personas con discapacidad, facilitando mecanismos de inclusión y flexibilizaciones fiscales para la adquisición de herramientas de movilidad. Ya que festejan ahora que van a tener los votos, y me parece bárbaro que tengan los votos para sacar la rendición de cuentas, pese a que no se lo merecen, hubieran votado también en el 86 el proyecto en general, entonces no había que haber hecho esta ley, ¿no? El artículo 153, que ustedes siempre se olvida, porque como pierden en esos departamentos, no va plata para ahí. Relacionado con la descentralización y el desarrollo del interior. El artículo 153 amplió significativamente las transferencias de dinero del Estado para el Plan de Desarrollo Integral para el área de Tacuarembó y Rivera. Esta inyección de recursos buscó combatir las profundas desigualdades socioeconómicas y la falta de infraestructura del norte uruguayo. Debo destacar una cosa: el ministro Odone ya tenía en su cabeza, y seguramente en carpeta, si no salía la rendición de cuentas, de hacer lo mismo que hizo Ariel Dabrié, director de Planeamiento y Presupuesto en el gobierno de Sanguinetti, por supuesto con el aval del presidente, ¿no? 40 años atrás.
¿no? Pero era más lindo hacer todo este circo, decir todas estas estupideces, tratar de que son los únicos que se preocupan por los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle que no es menor y que me gustaría que alguien me lo contestara mañana. ¿El gobierno está dispuesto a atacar a los bancos y cobrarle un impuesto? ¿Sí o no? Porque la propuesta de Manini para obtener el dinero para lo que casi llora la diputada Cairo, la medida es financiar la propuesta de aumentar un 50% de las topes de las asignaciones únicas para la infancia y la adolescencia. Formalmente Cabildo presentó la idea de un gravamen temporal del 5% sobre las ganancias de los bancos comerciales y las administradoras de crédito. El gobierno que bancarizó este país, ¿se anima a cumplir esto que le pidió Manini? Porque si no, ¿de dónde salen los recursos que van a votar ahora? Queremos saber de dónde salen. Y si no, Cabildo Abierto no debería votar. Bueno, ¿qué pasó? Con toda la razón, porque en las rendiciones de cuentas no se pueden enviar mensajes complementarios. Sí, en el presupuesto, en los primeros 20 días, tanto a la Cámara de Representantes como a la Cámara de Senadores, cosa que se ha hecho mucho en la historia del Uruguay, no se puede hacer en las rendiciones de cuentas. Sí, vuelvo a reiterar, en el presupuesto. El ministro aclaró que esta iniciativa impositiva, la que le propuso Cabildo Abierto, requiere de una ley independiente, por lo que el oficialismo y Cabildo acordaron tratar el asunto fuera de los fondos directos de la actual rendición de cuentas. ¿Será una ley capicúa? Es bravo, porque el 2 del Ministerio de Economía es el inventor de la bancarización. Y ahora vamos a escuchar a Julio Sosa con un tango que con el tango que creo que grafica perfectamente cómo se maneja la política hoy en el Uruguay. ¿Qué le va a hacer, Julio? La vida es así. ¿Qué le va a hacer? Y no somos nosotros quienes la vamos a cambiar, ¿eh? Sí, viejo, pero pasa cada cosa que uno se siente arrepentido de haber nacido. ¿Por qué lo dices, Julio? Y bueno, lo digo porque, mire, actualmente uno no sabe quién es quién. Todo el grupo, todo papel pintado, viejo. Tiene razón, ¿eh? Pero no hay que hacerse mala sangre. Sí, no, pues... ¿Quiere que le prepare un trago para calmar los nervios? Sí, mire, prepáreme un dicepolín bien amargo. ¿Cambalache? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traizo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón.
respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpazo y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y femenino. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Bueno, Julio Sosa, el varón del tango. A mí me llegó un escrito del general Manini, cuyo título era Las cosas como son, votamos con la gente, y allí incluye sus propuestas, todas muy atendibles. Pero no podemos soslayar el error estratégico. Con su voto avala todas las barbaridades que vienen en la rendición y nada tienen que ver con las buenas intenciones que Manini le presentó al gobierno. Están incluidas o se van a incluir, se supone. Las ideas de Cabildo estas no debieron presentarse al comienzo del gobierno. O directamente no votar en general y que apareciera esa ley Capicúa que contiene todos los beneficios sociales, financieros de Contralor, y se vota este año igual. Qué jodido es salvar aquello que le dijeron a Manini para ser muy suave, que representaba a los torturadores, ¿no? Los dirigentes del Frente Amplio abren la boca y nunca más después piden disculpas. Y si no, miren ahora qué puede decir esta señora de lo que dijo hace 7 años. Y los nazis ya no tienen la cara de Hitler, como decía Saramago, sino que tienen las caras de otros. Y entre otros, en este caso, tienen las caras de los Manini, con una transformación en el proyecto de liderazgo que históricamente hemos tenido de la salida de la dictadura hasta ahora. Vamos a confrontar a la derecha por primera vez también de la salida de la dictadura acá, sin la trilogía que nos ha llevado al gobierno, sin el Pepe, sin Tabaré y sin Danilo. Para nuestra fuerza política, hoy tiene una especial relevancia. Y tiene una especial relevancia porque no solo para nosotros como interna significa también una puesta a punto de los nuevos liderazgos, sino porque además el contexto internacional, donde se va a generar este cambio de conducción en un proceso hacia octubre, es realmente diferente. También para nosotros es diferente. Hoy, aquello que antes políticamente era incorrecto de decir, hoy tiene expresión electoral en el señor Manini Ríos. Hoy Cavazo sale publicando en el país qué es lo que nos hacía la dictadura, y lo hace impunemente, y lo peor es que también tiene un público que lo lee. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que avanzamos en los procesos de transformación que están muy lejos de ser estructurales, la derecha se arma hasta los dientes. Y los nazis ya no tienen la cara de Hitler, como decía Saramago, sino que tienen las caras de otros. Y entre otros, en este caso, tienen las caras de los Manini, como en Brasil tienen la cara de Bolsonaro. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos de esta democracia, porque esta democracia, que está lejos de ser una democracia popular, es una democracia que ha avanzado en función de la lucha de nuestro pueblo. Y hemos dejado muchas cosas en el camino para poder seguir avanzando en este proceso. Lo primero que tenemos que hacer en un cuarto gobierno es ser profundamente autocríticos de las cosas que debimos haber avanzado
Bueno, como ustedes pueden ver, no resisten un archivo, ¿no? Se deberían juntar la diputada Cairo para hacer comentarios al respecto, a ver qué dice, que una que lloraba agradeciendo, o casi lloraba, y la otra señora que dijo lo que dijo. En el libro Computadora, aquellos que lo tienen pueden encontrar algunos datos de la señora Graciela Villar. Las actas de declaración, Sí, por ejemplo. Bueno, pero del otro lado, en realidad blancos y colorados no le pueden echar la culpa a Manini, sin reconocer sus culpas. Y tampoco al Frente Amplio, ¿no? Un grupito de ediles de Montevideo y Canelones vienen votando fideicomisos. El último de Montevideo es monstruoso. Levantaron la mano y le clavaron a los contribuyentes de la capital más de 200 millones de dólares. Bueno, y además todavía sigue continuando el amor y paz cuando los principales dirigentes del Frente Amplio le sonríen, le dicen que sí y después los traicionan. Bueno, y como decía el mítico duende de la trastienda del diario El País, Daniel Herrera Lucich, el Pingo, mala tos le siento al gato. Tenemos varios comentarios, pero a mí me gustaría que se animaran, porque ya está la votación viene para que los 5 latinos lo integren Betiana Díaz y Colette Spinetti, en representación de este proyecto que el Senado votó, el Frente Amplio votó en el Senado y que ahora pasó a la Cámara de Representantes. Bueno, es lo que quería decir de algo que había pasado 40 años y que nadie lo comentó. Yo quería hacer unos comentarios sobre la coalición, el papel que jugó Manini dentro de la coalición, etcétera. Porque yo creo que en general los partidos tradicionales, blanco, colorado, dentro de los nuevos, digamos, voy a incluir al partido de Mieres, dejo fuera a Gustavo Salles porque no va a integrar nunca la coalición republicana. Creo que no están capacitados internamente para formar una coalición. Formar una coalición significa tener un programa común, significa tener unos candidatos comunes y significa todos trabajar en el mismo sentido. El ejemplo clarísimo es el Frente Amplio, donde se funciona internamente, hay una sola candidatura y todo el mundo apoya esa candidatura. Las diferencias se resuelven entre casas. Claro, van juntos y en vez de sacar dos diputados menos, sacan tres más. Exactamente, exactamente. Hace un año y algo, la coalición republicana hizo un acto en el anexo del Palacio Legislativo al que yo concurrí, y yo le dije al entonces Javier García, creo diputado, senador, no recuerdo. Le dije, esto tendrían que haberlo hecho antes de formar la coalición. Y me dijo, tenés razón, pero como aprendemos de los errores, lo estamos haciendo ahora. Fue la presentación de un libro. No recuerdo exactamente. Sí, que fuimos juntos, que hablaron Ojeda. Exactamente. Y habló la presentación del libro de Fay.
de Francisco Fay. Exactamente. Ha pasado más de un año. No solo no han hecho nada, sino que están peor que antes. No, y no sé si leyeron el libro, además, ¿no? Sí, Porque seguramente. el libro le da muchas pistas cómo llevar adelante una Entonces, coalición. sin pretender justificar la actitud de Cabildo Abierto o de Manini, como ustedes quieran llamarle, Cabildo Abierto entró a la coalición con muchos rechazos a su presencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el luego ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se negó a darle la mano. Sí, no se quería sacar una fotografía con Manini. Exactamente. Cabildo Abierto fue admitido en la coalición porque la coalición fue una coalición para ganar las elecciones, no para gobernar el país. Por lo tanto, los votos de Cabildo Abierto eran necesarios. La coalición fue un acuerdo superficial, sin acuerdos de fondo y sin tener en cuenta que el sistema uruguayo de gobierno es presidencialista, con lo cual es una contradicción con una coalición de gobierno. ¿Qué hizo la calle Pou? Actuó dentro de un sistema presidencialista. Incluso impuso un veto constitucional, legalizado, todo lo que quieran, pero no es la forma de conducir una coalición. Entonces, todo eso ha creado una situación, un mar de fondo, que yo no sé por qué lado va a salir. Cabildo Abierto ya ha dicho que no va o Manini ha dicho que no va a integrar la coalición, o que está fuera. Sí, el otro día en el programa de Canal 12 de la mañana no fue tajante en decir no la voy a integrar. Porque el argumento que se da hoy es decir, no, estamos muy lejos de la elección. Y ¿quién es? El 80 o 90% de los que están en este negocio están pensando en la elección, ¿no? Sí, por supuesto, ya Sí, empezó, sí, claro. de alguna forma empezó la campaña. Sánchez ya dijo que quiere y van a venir otros que quiere. Por ejemplo, Fernando Pereira. Pobre nosotros, ¿qué hemos hecho para soportar a este individuo? Ahora, ¿no? Cabildo Abierto tiene en mente, en el horizonte, una reivindicación que es lógica, porque es una violación del Estado de Derecho, que es la situación de sus presos, de los militares presos. Que el otro día, en Esta Boca es Mía, una panelista le dijo al general Manini: el Frente Amplio nunca le va a votar a Cabildo Abierto ninguna medida en ese sentido, porque se estaba hablando de la prisión domiciliaria. Premio Consuelo. Que se la dan a narcotraficantes, que después se fugan, que nadie controla, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos en el Uruguay. Estamos en el Uruguay. No. Eso es inevitable. Y no me acuerdo ya quién fue que dijo, Nueva Zelanda tiene menos habitantes que el Uruguay y tiene un estatus de vida superior al nuestro. Claro, el problema es que en Nueva Zelanda no hay uruguayos. Claro. Que desde la época de José Valle y Ordóñez nos hemos acostumbrado a que tenemos derechos pero no tenemos ninguna obligación. Eso es lo que pasa. Sí. Los propios uruguayos no cumplimos la Constitución. Derechos, deberes y garantías. Exactamente. Solo queremos Entonces, los derechos solo y la garantía. queremos derechos. Tenemos derecho a esto, tenemos derecho a lo otro. Y antes tuvimos un vallismo, porque el Uruguay era un país que producía, era un país que aprovechó el dinero que ingresaba por la venta de las materias primas y se distribuyó entre la población. Perfecto. Pero a partir de los años 50 el Uruguay dejó de producir. ¿Y qué hicimos? Nos endeudamos. En vez de agarrar el toro por los cuernos y decir, esto es lo que hay, señores, la torta se achicó
vamos a ver cómo la repartimos. Pero no, la torta se achicó y como siempre, la parte más grande se la llevan los mismos de siempre, entre ellos los bancos. Porque magnífico, el Banco País da beneficios. ¿A costa de quiénes? Nosotros. Los ahorristas, los que vamos y depositamos en el Banco de la República los sueldos o la jubilación. Y nos cobra intereses, nos obliga a sacar dinero por el cajero, no se puede ir a la ventanilla y sacar menos de 30.000 pesos, todas esas boludeces que además se enojan con quienes reclamamos, los empleados se enojan con quienes reclamamos y no se dan cuenta que el día que todos saquemos el dinero por los cajeros, a los empleados, esos que hoy nos miran con mala cara, los van a poner de patita en la calle. Y eso no es nuevo, ya pasó en Europa. Los bancos funcionan con 2 personas. Un director y un señor que te atiende para darte los buenos días y decirte que esa operación la tenés que hacer por el cajero automático. He dicho. Por eso volvemos a hacer a plantear la interrogante. ¿El gobierno está dispuesto a tocar a los bancos como le pide Manini? Y si no, que digan de dónde van a salir los fondos. Por supuesto que no, si los bancos no le cobran los préstamos para las elecciones. ¿O no? ¿Van a decir que es mentira? Amodio, el 6882 dice buenas tardes y después dice, acordate de pagar los impuestos, Cairo, Garca. Y agrega, para el FA Manini tiene ética ahora. ¿Cómo era? ¿Lo de los fueros o complicidad? El Ratón Pérez dice, qué rostro, Cairo, sos un artista. Josefina Silveira dice, plata tienen, el presupuesto quinquenal fue aprobado el año pasado, así que plata tienen. Eso es cierto, ¿no? Bueno, ahora se me fueron las preguntas, pero ya las encontramos nuevamente. Jorge del 2457 dice, apareció la fantasma que no pagaba impuestos, ¿en qué cueva estaba? Josefina nos da un dedito para arriba. Jorge dice, yo me sigo preguntando si en los 60 tomaron las armas que habrían que hacer ahora, ¿no? Porque sin duda que el país está peor que en el 60, ¿no? Después, eso justifica que se cometió un grandísimo error en los años 60. Cometimos un grandísimo error. Después tenemos a Noemí, dice, manotazo de ahogado porque se van perdiendo como en la guerra. Muy buenas noches, el senador le saluda a Noemí de Lezica. Tarde pero me engancho en vivo, dice el 6406. Diego dice, Amodio en los 60 era considerado disidencia. Si eras considerado disidencia. ¿Yo? Sí. Porque depende, sí, yo fui un disidente dentro del MLN. Pero no como se plantea el proyecto del arte de cuota. No. Era un disidente político. Eran las discusiones, En las discusiones ganaba uno, perdía. Y en una. Las perdí siempre. Sí. Perdí siempre. Sí, pero después le decían. El finado Mansilla le daban la razón. Me dijo, perdés todas las discusiones, pero después los hechos te dan la razón. ¿Qué vamos a hacer? Porque se murió sin decirlo. Bueno, capaz que lo dice en otro lado, ¿no? Vaya uno a saber. Sí. Amodio, en los 60 era considerado, dice, bueno, Tabaret dice, buenas tardes, presente como siempre, muchas gracias. Cabildo abierto, dice Pablo, habrá dado el voto cerrar casos Tribunal de Honor y Vivienda en su esposa y liberar a algunos militares, los más añosos enfermos. Ya le dijeron que no. Es más, el propio Manini dijo que eso se va a discutir aparte, por fuera de la rendición de cuentas. Pablo dice, el caso del Tribunal de Honor de 2019 y de su esposa en vivienda, aún Fiscalía puede investigar.
Tabaré dice, en relación a esa ley de cuota en el arte y la cultura es inútil porque vienen los Rolling Stones para seguir como el ejemplo y uno de ellos se declara gay y tienen que autorizarlo. Diego dice, no es casualidad, tiene razón Alfonso, no sé si tengo o no tengo. Simplemente expresamos las cosas como ocurrieron y los hechos que nadie puede refutar, ni en lo que pasamos ni en lo que dijimos. Y bueno, pero no nos dicen quién la fórmula con los 5 latinos. Sigue primero Betiana Díaz y Colette Spinetti, dice Noemí, andarían bárbaros en el lugar de 2 integrantes del coro de que fueran los 5 latinos. Ese 5% que propone Manini, ¿se traslada a los usuarios? Todo mentira, dice el Ratón Pérez. Noemí dice, Manini Ríos dijo una cosa e hizo otra, defraudó a sus votantes y nos agravió, destratándonos como hipócritas y cínicos a quienes reclamamos porque había firmado en condolencias. Eduardo dice, comenten acerca de la aberrante que fue lo que comunicó la policía acerca de lo que no encontró delito en el secuestro de ómnibus por parte de hinchas de Peñarol. Bueno, es una cosa que al final, después de leer los mensajes, quiero comentar. Y seguramente Amodio también. Porque sí, en cualquier momento Tomás el hombre. Ya vieron que hubo otro. Sí, con lo de Cerro. Otro secuestro. Sí. Por otra hinchada. El 68-82 dice, ¿qué vigencia ese tango? Sí, será vigente, ¿no? Sí. Nada más que le falta del siglo XXI. Pues dice el siglo XX, le debió agregar el siglo XXI, habría que agregarle ahora. Y también el 68-82 dice, según el libro Computadora, es terrible alcahueta, Villar. Pablo dice, el FA sabe que con 44 llega la mayoría y el cociente, si no se juntan los otros, gana a Fórmula Pacha Blanca Rodríguez. Bueno, pero en realidad juntarse debería ser para desarrollar el país, no para ganar una elección. Claro, porque no tiene sentido ganar una elección si usted no toma la medida que hay que tomar para eso. Josefina dice, hoy se debe fundar un partido republicano coalicionista para que con el tiempo se asiente la idea. Coalicionista. Agrega. Armas nunca más. Diego dice, ponemos a Amodio como disidencia y que hago lo que hace en el programa, deschavando las cosas. Fernando dice, Milico y Tupa siempre pactaron, ¿verdad, Amodio? Sí, señor. Y bueno, sí, señor, es cierto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo antes de terminar el programa, quiero agradecer públicamente. Yo ayer perdí el celular en un ómnibus de CUTSA, en un transporte público. No me di cuenta, cuando llego a casa no tengo el celular. Una persona, no conozco el nombre, se lo entregó al chofer del ómnibus de CUTSA y este señor, después de terminar el turno, fue a mi casa y me lo entregó. El chofer de CUTSA se llama Wilder Rodríguez. Le dije, te lo agradeceré públicamente, porque realmente un gesto que me demuestra que todavía hay gente honrada en este país. También fue muy honrada la persona que lo devolvió. También se lo agradezco, pero no sé quién es. Pero a este hombre, a este trabajador, que cumplió su turno y se puso en contacto con nosotros a través de una serie de llamadas que hicimos, se lo agradecemos con nombre propio. Es todo lo que quería decir. El 6406 dice, Álvaro, en cualquier momento empiezan a saquear los supermercados. Esperemos que no. Fidor 2025 dice, no fue secuestro, acá no nos aclara algo que no es menor además, ¿no? No fue secuestro, pidieron ir por otro lado para no cruzarse con la hinchada de Nacional.
Un ómnibus tiene Sí, no, yo... un recorrido, si vos obligás a que se... Sí. Es por lo menos privación de libertad. Sí, claro. Sí, por lo menos. No. Además, hay amenazas. ¿Con qué amenazan? ¿De palabra nada más? ¿Hay algún hecho, hay una intimidación con un arma, con un garrote, con un palo, un bate de béisbol? Algo. El número solamente puede ser. Si te enfrentas a una patota, sabes que entre 10 te van a dar una paliza. Mejor te aguantás. Te aguantás en el molde, como se decía antes. Ahí está, pero usted no, la gente no puede tomar un 60, un 121, un 103 y terminar en el cerro, porque en el cerro o en cualquier otro barrio. Digo el cerro por lo que pasó la primera vez, porque siempre pasa una vez y después se repite, ¿no? Y ya, bueno, estamos sin ministro, ¿no? Sin ministro y sin acción estamos y sin decisión, decisión. la verdad. Sí. La verdad en estos momentos está el tema del puerto, que lo teníamos que haber tocado, pero vamos a ver, pero no puede ser que 4 autos paren el país estacionados para que no entre los camiones con las cargas, porque hay mucha gente atrás de todo esto. Y el gobierno no toma una decisión. Ya el gobierno debió tomar una rendición, una decisión de declarar servicio esencial el puerto, primera cosa. Y después que se quejaban de la ley de Pacheco Areco, en el 13 de junio del 68, medidas pronta de seguridad, y el país está pronto para eso. ¿Qué más tiene que pasar? Están matando 4 o 5 por día. Todo gurises, 18 años, 14 años, 16 años. Y más allá de lo que ellos hagan, o para dónde arranquen, son seres humanos también. ¿Todavía no le cambiaron el aceite a la tanqueta? No, se ve que no ha salido. No había valvulina. Qué desastre. Madre mía. Yo tenía otras cosas, pero las vamos a dejar para el próximo jueves. Bueno, como usted quiera, tenemos unos minutitos hasta la... No sé si le da. Bueno, pero 15 minutos le alcanza. No, tengo que... Ah, bueno, tengo entonces que buscar los papeles que los dejé en la dele mesa. nomás. Y también estas decisiones que se toman, que tienen que ver con los tribunales de honor del general Líber Seregni y el general Licandro, decisión adoptada por Tabaré Vázquez el 8 de enero del 2006. El 8 de enero del 2006 que fue que se aprobó la ley 17.949, que los volvió a reparar a los militares, pero ya desde tenientes generales hasta el fondo de la cancha, hasta los soldados. Que esperemos que el aumento que tengan ahora no sean las chirolas que siempre tienen, ¿no? Y ya que estamos, sería bueno que el Frente Amplio, en vez de darle, no sé cómo calificarlo, pero no le voy a... El presidente Mevir, que quiere él entregar directamente el 25% de la construcción de las casas de Mevir, que ese 25% sea entregado para policías y para soldados, ¿no? Ya que quieren ayudar tanto, y no a dedo, como quiere hacer este personaje, que ya fue denunciado en este programa, y que el gobierno no hace absolutamente nada. Porque de acuerdo a lo que dijo en el video que mostró Horacio, al otro día lo tenía que haber sacado del forro. Pero sin embargo, sigue ahí y todavía quiere entregar las viviendas a dedo. Es decir, por la sanción aplicada a la entonces ministra de Cabildo Abierto, que estaba mal, pero ahora ellos lo quieren poner por ley, ¿no? En una cosa. Por temor, ¿no? Pero lo quieren poner hablan de un porcentaje, 25%. ¿Y qué dice la decisión de Tabaré Vázquez? Que seguramente te va a llamar la atención.
en relación al general Sereñi, y lo mismo para el general Licando, dice: dispónese la reformulación del haber de pensión del general en situación de retiro don Liber Sereñi desde la fecha de la presente resolución, computando en calidad de año de servicio el tiempo transcurrido desde su pase a reforma, acaecido el 23 de abril de 1974, hasta su retiro efectuado el 8 de mayo de 1985, sin que ello genere el derecho al cobro por parte de sus causavientes de haberes anteriores. Artículo 6 de la Ley 17.949. Dispónese el pago a sus causavientes de la indemnización prevista, cuyo monto asciende a 24 veces el haber de la pensión correspondiente a julio del 2005, pagadera de conformidad con la reglamentación que se establezca al respecto. Está todo bien con el tema de la plata. Ahora, esto está mal. Lo otro seguramente que también, pero esto está muy mal. Tercero, dispónese que corresponda al general en situación de retiro don Liber Sereñi la eliminación del legajo personal de las constancias indebidas. ¿Qué? El legajo personal en el Tribunal de Honor estaba que participó en el plan contragolpe. Fue el general Sereñi el que se reunió con miembros del Partido Comunista y miembros del MLN. Y mantuvieron varias reuniones. Y los militares leales a Sereñi tenían, digamos, el comando de lo que iba a pasar en caso de que al Frente Amplio, de ganar la elección nacional o la elección departamental, no se le entregara el gobierno. ¿Y cómo se va a eliminar de un legajo las constancias indebidas? Bueno, y lo mismo pasó con el general Licandro. Dispónese lo mismo, ¿no? La eliminación del legajo personal de las constancias. Lo que pasa es que el delito no era oponerse a un posible golpe de Estado. Que hasta, digamos que políticamente le podrías encontrar una conformidad. El delito era que se reunían con miembros del MLN que estaban en la clandestinidad y con miembros del Partido Comunista que habían puesto su aparato armado a disposición del plan contragolpe. Esos son los delitos. Porque ya en aquellos años ya se sabía que el Partido Comunista tenía un aparato armado. Claro. Los políticos lo desconocieron hasta que Jaime Pérez escribió el libro. Exactamente. Los políticos de los partidos tradicionales. No creían que tuviera un aparato armado que se creó en el año 1964. Exactamente. Con una intención que dijo un jefe de policía, Víctor Castiglioni, que él dice haber recibido la información de Ronnie Arismendi. Mire lo que dijo, que en algún momento en el año 73 se iba a producir un enfrentamiento interno entre las líneas del ejército y que ellos iban a apoyar con su aparato armado al que tuvieran mejores condiciones para el triunfo de ese enfrentamiento interno. Por eso, Ronnie Arismendi, en una sesión del Comité Central del Partido Comunista en febrero del 73, después que Bordaberry pacta con los militares en Boisolanza, pocos días después, 3 o 4 días después, dijo que en ese acuerdo habían perdido los militares peruanistas. Con lo cual coincide lo que manejó el inspector Víctor Castiglioni. Bueno, usted dispone. Bueno, pues esperando que Horacio mejore para el próximo jueves. Les damos las gracias nuevamente por seguirnos, por escucharnos y nos despedimos hasta el próximo jueves. Entonces, aquí los esperamos. Esto es El Cernidor. Otros
ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.